Días. Muy buenas tardes, mis amados. Bueno, todavía días porque todavía no son las 12. Me da mucho gusto estar acá y agradezco al Señor por la vida de los pastores Jorge y Gisela y su familia, porque es la razón por la que estamos acá. Cómo Dios hace las cosas es difícil de explicarlo tanto para mí como para ellos, y también va a ser difícil para ustedes, pero Él sabe cómo hace las cosas. Me da mucho gusto estar aquí y tener el privilegio de poder compartir la palabra y también de ser parte de ustedes y de que ustedes sean parte de nosotros, como decía el pastor Jorge. Mi nombre es Amador Hernández y mi esposa y yo le hemos estado sirviendo al Señor por 40 años. Veo que hay muchos jóvenes que todavía no llegan ni a esa edad. Y gracias al Señor, hace 27 años nos trajo para acá. Radicamos en Grand Prairie, que es una ciudad que está alrededor de Dallas. Tenemos 4 hijos, los 4 son ministros, 2 de ellos casados, y tenemos 5 nietos. Y nos da mucho gusto de poder venir y servirles y de que podamos participar con ustedes de lo que el Señor ha venido haciendo. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que hemos comenzado algo. Antes así pensábamos cuando comenzamos en aquel tiempo. Y la verdad, mis amados hermanos, nosotros no comenzamos nada. Todo lo comienza Él y nosotros somos los que le damos seguimiento a lo que Él un día comienza. El día de hoy quiero compartir un poco. Es un tema muy largo. Yo todavía tengo un defecto, que soy de los que predican el Evangelio eterno. Entonces a veces es difícil el poder sintetizar, pero le quiero compartir como red de iglesias. La red se llama Centro Cristiano Misionero Internacional. En este año, que todavía nos queda un mes por terminarlo, el 25, el lema de nuestra red ha sido: del Evangelio de la Salvación al Evangelio de la Justicia. Voy a repetir: del Evangelio de la Salvación al Evangelio de la Justicia. Y acabamos de tener hace 2 semanas atrás nuestra conferencia anual, 3 semanas atrás nuestra conferencia anual de ministros y líderes de nuestra red, y pudimos seguir trabajando sobre esta temática. Nosotros acabamos de regresar el lunes pasado de México. También tuvimos una escuela de ministerio en unas de las iglesias que tenemos en el norte de México, y seguimos trabajando sobre este tema, del Evangelio de la Salvación al Evangelio de la Justicia. Y no sé cuántos de aquí, quisiera preguntar, se identifican cuando hablamos del Evangelio de la Justicia. ¿A qué nos queremos referir? Quisiera ver la mano levantada, porque cuando hablamos del Evangelio de la Salvación, creo que todos entendemos el Evangelio de la Salvación, ¿verdad? ¿Estamos claros? Pero cuando hablamos del Evangelio de la Justicia, ¿cuántos entienden acerca del Evangelio de la Justicia? ¿Habrá alguien que pueda levantar la mano? Si no, mejor para mí, porque entonces quiere decir que ese es el tema que tenemos que desarrollar. Y déjenme decirles que no está hablando de 2 evangelios diferentes. Es el mismo evangelio en 2 etapas diferentes. La mayoría de nosotros tenemos algo de conocimiento de lo que es el Evangelio de la Salvación, pero muy poco o nada acerca del Evangelio de la Justicia. Y creo que es importante entender que cuando la Escritura habla del Evangelio del reino de Dios, es un evangelio tanto de salvación como de justicia. Hay pasajes que a veces vemos, como Mateo 6:33, que gran parte de la iglesia cristiana evangélica conocen de memoria: mas buscad primeramente el reino de Dios. Y todos sabemos un poco acerca del reino de Dios, pero cuando hablamos, ¿y su justicia? Ahí es donde nos quedamos un poquito
que no pudimos avanzar, pero creo que el día de hoy no pretendo tocar todo lo que tengo preparado, pero por lo menos sentar una base, poner un fundamento hacia donde Dios nos quiere llevar. El poder del Evangelio, mis amados hermanos y hermanas, no es solamente salvación. Su poder está relacionado a los dos aspectos que voy a poder hablarles en esta parte. Tiene que ver primeramente con el Evangelio de Dios, pero también con el Evangelio de su Hijo. Vuelvo a repetir, no son dos evangelios diferentes. Es un mismo Evangelio en diferentes etapas. Debemos aclarar esto, porque luego hay gente que confunde. Un día compartía esto como en marzo, por allá, abril, y alguien me dijo, es que usted está hablando de dos evangelios diferentes. No. Por eso quiero aclarar. No son dos evangelios diferentes, es un mismo evangelio en diferentes etapas. Entonces, recordemos que la palabra evangelio lo que significa es buenas nuevas, o también significa buenas nuevas de salvación. Y vamos a iniciar viendo unos pasajes en el libro, carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1 y el versículo 1. Vamos a ver estos pasajes para que pueda ir teniendo más sentido cuando estamos hablando del Evangelio de Dios y del Evangelio de su Hijo. Porque pareciera que son dos evangelios diferentes, pero es un solo y mismo evangelio. Romanos capítulo 1 y versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Sin embargo, más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 9 dice lo siguiente: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Y qué dice? En el evangelio ¿de quién? De su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Note bien, en el mismo capítulo 1 de este libro, Carta a los Romanos, en el primer versículo habla del evangelio de Dios, y en el versículo 9 dice el evangelio de su Hijo. Muy bien. Entonces, es muy interesante notar que la separación que aquí hace el apóstol Pablo no es simplemente un juego de palabras, sino que esconde realmente una profunda revelación. Vamos a ir más adelante a los versículos 16 y 17 del mismo capítulo 1 de Romanos, y miremos lo que la Escritura nos dice. Dice el 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Note bien, en este versículo habla del evangelio en el nivel de la salvación. Pero en el versículo 17 dice: porque en el evangelio, es el mismo evangelio de salvación, pero hay un nivel superior que es la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tenemos entonces un evangelio que es de salvación en el versículo 16, pero tenemos también en el versículo 17 un evangelio que es de justicia. Estos dos, esto que le voy a decir es importante que lo podamos abrazar y entender. Constituyen etapas o fases sucesivas en el proceso de un mismo evangelio. Ahora, déjenme, antes de entrar en unos pasajes,
que vamos a hacer la distinción o diferencia entre lo que tenía que ver con el sumo sacerdocio que había en el Antiguo Testamento durante lo que conocemos como la ley de Moisés o el Antiguo Pacto, y el sumo sacerdocio que nos rige a todos los que somos hijos de Dios en el tiempo en que estamos viviendo. Pero antes de poder entrar en esto, quisiera que le prestáramos mucha atención a algunos versículos del capítulo 5 del libro o carta a los Hebreos. Y quiero tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, porque el libro de Hebreos es un libro que se escribe a un grupo de personas, por eso se llama Hebreos. Un hebreo es el que cruzó de un lado del río al otro, y el primer hebreo en la escritura fue el patriarca Abraham. Por eso es que este libro recibe ese nombre, porque está escrito a personas que cruzaron del judaísmo al evangelio de Jesucristo. Y por eso es que el énfasis de este libro carta es la superioridad del Hijo de Cristo sobre el primer Adán, la superioridad de Cristo sobre los profetas de la antigüedad, del antiguo pacto, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, y así sucesivamente hasta llegar a la diferencia entre lo que es el sumo sacerdocio de un orden terrenal, temporal, físico, y lo que es un sumo sacerdocio que es el de Cristo de un orden espiritual, celestial y eterno. Eso es muy importante, porque en estos pasajes toca la realidad nuestra, y que le estaba escribiendo a ese grupo de personas que estaban acostumbrados a todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés. Gran parte de la iglesia en este pacto que estamos viviendo, lamentablemente, quiere seguir viviendo bajo ese modelo que ya está caduco, que ya terminó, que no tiene más funcionalidad. Y le quiero decir algo: si alguien de aquí tiene alguna pregunta, a mí no me incomoda, solamente levante la mano y con libertad, porque estamos acá para aprender, que usted pueda realmente entender algo que no había entendido antes del día de hoy, porque vamos a estar tocando algunas cosas que, como pregunté al principio, ¿cuántos entienden acerca de la justicia o del Evangelio de la Justicia? Y como nadie levantó la mano, entonces esto me indica que sí es muy apropiado lo que vamos a estar compartiendo. Entonces, quiero que veamos, si hay quien toma nota, le quiero decir primeramente Hebreos 5 del 1 al 4. Pero de ahí quiero resaltar el versículo 1. ¿Por qué? Porque habla de cuáles son las funciones, o cuáles eran y siguen siendo, porque no cambiaron, de un sumo sacerdote. Y dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y ¿qué más? Y sacrificios por los pecados. Esas son las funciones del sumo sacerdocio, las mismas que eran del orden terrenal, temporal y físico que era el de Aarón, y son las mismas funciones del sumo sacerdocio de Cristo, que es de un orden espiritual, celestial y eterno. Es presentar ¿qué? Ofrendas y ¿qué más? Sacrificios. Y sacrificios por los pecados. Muy bien. Ahora, de los versículos 1 al 4, habla del sacerdocio terrenal, que es el del orden de Aarón, que es el de la ley de Moisés. Entonces, en el versículo 1 nos decía la Escritura que
la función del sumo sacerdote era presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Una vez al año, el sumo sacerdote del orden de Aarón entraba al tabernáculo de Moisés y luego después, durante la ley, cuando ya no existió el tabernáculo de Moisés, se construyeron los diferentes templos, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo con una muestra de la sangre que en el altar del sacrificio habían sacrificado al animal, y entraba con una muestra de la sangre y la ponía sobre el arca del pacto. Era una urna que adentro tenía la vara de Aarón que había reverdecido, las tablas de los 10 mandamientos, una muestra del maná que Dios les había dado en el desierto, y sobre esa urna o caja el sumo sacerdote ponía la muestra de la sangre el día de la expiación para perdón de sus propios pecados y de los pecados de todo el pueblo de Israel. Año tras año presentaba ofrendas y sacrificios. Y menciono esto porque son cosas que tiempo anterior yo hubiera querido que a mí me hubieran enseñado esto desde un principio y no me hubieran hecho tanto enredo y se hubiera formado en mi mente tanta ciencia ficción que no es evangelio puro, porque eso hay tanto en la mente de muchos evangélicos, producto de la imaginación y no de la revelación del Espíritu. Son dos cosas muy, muy diferentes. En el primer siglo, todos los creyentes vivían por la vida de Cristo dentro de ellos. Cuando mueren los últimos discípulos de los apóstoles del primer siglo, déjeme decirles, se perdió el vivir por medio de la vida de Cristo, y eso trajo como resultado que el hombre empezara a inventarse doctrinas, aún teologías que no tenían nada que ver con la realidad del Espíritu que Dios había impartido desde el momento en que Cristo se convirtió en un Espíritu que da vida y el día del Pentecostés se derramó como tal. Muy bien. A partir del versículo 5 de Hebreos 5, hace una transición. Y ahora va a hablar va a transicionar de lo que es el sumo sacerdocio terrenal, físico y temporal, a un sumo sacerdocio que es espiritual, que es celestial y que es eterno, que es el de Cristo Jesús, conforme al orden de Melquisedec. Entonces, en el primero, según el versículo 4, dice que tenía honra. El sumo sacerdocio del orden de Aarón tuvo honra. Y Dios lo estableció. Claro, la ley Dios la estableció. Y le quiero decir, la ley tuvo su función. La función de la ley de Moisés era llevar a la humanidad a Cristo, no solamente al pueblo de Israel, a toda la humanidad. No tengo el tiempo para poder profundizar porque son temas diferentes, pero antes de que hubiera la ley, no podía ser juzgado el pecado, porque no existía ley. Y usted ve que antes de que Dios sacara de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto, lo que traía era juicios. En la primera civilización, que fue Enoc, que termina en capítulo 7 del libro de Génesis, fue la primera civilización y es la primera ciudad del viejo hombre, donde el nombre que le dio Caín a esa ciudad y a esa civilización es el nombre que tenía el hijo que tuvo Caín. Por eso se llama Enoc. Y ellos vivieron independientes, dijeron, Dios no te necesito. Y ellos empezaron a inventarse instrumentos para su propio placer, para poder suplir todo lo que Dios les daba a sus padres cuando ellos estaban en el jardín del Edén, y le dijeron, ya no te necesito. Pero llega un momento en que Dios se arrepiente de haber hecho al hombre, y como consecuencia viene el primer juicio, que fue el diluvio. Luego surge otra civilización que fue Babel, de donde viene Babilonia, y estos hicieron una torre, quisieron ser como Dios, y también viene un juicio y es donde confunde las lenguas.
De ahí surge Abraham, de Ur de los Caldeos, que proviene de Babel, y Dios lo llama, pero comete el error de llevarse a su sobrino, y su sobrino abusa de la confianza y le pide los territorios que están cerca de Sodoma. Ahí nosotros vemos, bueno, en Babel vemos lo que significa es confusión. Lo que trajo en el viejo hombre, aparte de la independencia, no te necesito Dios, ahora el hombre vive bajo confusión. Luego viene todo lo que conocemos como las obras de la carne, ahí en Sodoma, y como no había ley, Dios tuvo que enviar otro juicio, descendió fuego y azufre del cielo, consume a Sodoma y a Gomorra, y ahí vemos todo lo que menciona Pablo en Gálatas sobre las obras de la carne y otras cosas más, las vemos ahí. Vemos unas aberraciones terribles, vemos a las hijas de Lot embriagándolo y luego teniendo intimidad con él, y de ahí surgen los dos peores enemigos que tuvo Israel en su historia, Amón y Moab. Y bueno, finalmente Dios envía fuego y destruye Sodoma, y vemos como no había ley, por eso es que había ese tipo de castigos. Luego pasan años, cientos de años, y Israel queda cautiva en Egipto, y en Egipto ustedes han visto en la escritura cómo los trataban. Finalmente Dios levanta a Moisés, y para liberarlo tiene que traer otro juicio, el enviar al ángel de la muerte sobre todos los primogénitos de los egipcios, y como no había ley, pues tuvo que haber otra vez ese juicio. Finalmente Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo lleva en el desierto y lo lleva al monte Sinaí a Moisés, y es allá donde les da las tablas de la ley, y es de donde surgen las 613 leyes que Dios le da al pueblo de Israel. Por eso es que le doy como referencia, cuando usted tenga el tiempo de leer Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante, le va a ayudar a entender lo que yo le estoy diciendo. El problema, mucha gente cree que el problema que tenía el pueblo de Israel, y luego también después de que se dio la ley, era esa, la ley. No, el problema nunca fue la ley. Pablo le dice a la iglesia de Roma que la ley es justa, el mandamiento es santo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la naturaleza caída del ser humano. Y con eso es con lo que tiene Dios que tratar. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo la iglesia ha pensado que Dios está como remendando al ser humano. Está como restaurando al hombre. No. Lo viejo de nosotros a Dios no le sirve. No hay nada de ustedes y de mí, de lo que no sea la nueva naturaleza que Cristo nos impartió, que Dios pueda usar. Y eso es bien importante que lo entendamos. Dios Él no necesita nada de lo que tiene que ver con la vieja creación de ustedes y mía. Y eso es lo que trata en el capítulo 7 de Romanos. Bueno, regreso a Hebreos 5. En el versículo 5 hace la transición. Dice que aparte de que el sacerdocio de Aarón tenía honra, ahora el de Cristo ahora tiene gloria también. Y no se llamó a sí mismo, fue Dios. Y en el versículo 5 dice algo muy interesante. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Permítame tomar unos cuantos minutos en esto. Por causa de no entender esto, surgieron sectas, y tenemos sectas alrededor de la faz de la tierra que surgieron porque dicen: es que ahí en la Biblia dice que el Hijo fue engendrado, por lo tanto Él no es Dios. Déjeme decirle, falta de entendimiento. Y le voy a explicar, y me tengo que tomar tiempo. Si esto le queda de entendimiento a usted, yo me voy más que servido para mi casa esta tarde, si usted puede llegar a entender esto. Le voy a explicar brevemente qué significa esto. Esto viene del Salmo 2 y el versículo 7.
en el Salmo 2.7, David no sabe, no tiene ni la menor idea de lo que está escribiendo, porque él nomás está obedeciendo la inspiración verbal plenaria que el Espíritu Santo lo está guiando para escribir, pero no tiene ni la menor idea, ni siquiera lo que significa el decreto. Dice el Salmo 2.7, yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es lo que dice el Salmo 2 y el versículo 7. Y les voy a dar un consejo. Ayuda bastante el tener la Biblia para ponerla en la pantalla. De verdad. Yo hace muchos años que empezamos con poner la Biblia en la pantalla y a veces sí cuesta el poder encontrar la manera de publicarlo, pero nos dimos cuenta de algo, y yo me quiero referir particularmente a la pastoral, que muchos hermanos, bueno, esto no era aquí, ¿verdad? Eso pasaba en México. Para empezar, quiero aclarar que los hermanos nunca abrían su Biblia en su casa. Y cuando teníamos la reunión, tampoco no traían Biblia a la reunión. Entonces yo me di cuenta que la única forma en que obligatoriamente tenían que leer era poniendo los versículos en la pantalla. Y es increíble porque eso fue cambiando la mente y el corazón de muchos hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y llega hasta lo más profundo, hermano. Usted no tiene ni idea del poder que tiene la palabra. Jesús dijo que mis palabras son espíritu y son vida. O sea, el asunto es este: no confunda la Biblia con la palabra. La Biblia es un nombre que se le da a un grupo de libros, biblos. Pero la Biblia no te cambia, no te transforma. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Lo que te cambia es la palabra. Porque la palabra es Cristo mismo. Y esa palabra tiene el poder para transformar tu vida. Entonces, Salmo 2.7 dice, mi hijo eres tú, yo publicaré el decreto. Le digo brevemente, ¿qué es el decreto? Es el propósito eterno de Dios. Lo que Dios se propuso en sí mismo, antes de crear todas las cosas en la eternidad pasada, de darse a conocer a través de su Hijo. Y tiene mucho que ver con el propósito eterno este pasaje, o tiene todo que ver, porque su Hijo, y le voy a explicar, viendo los pasajes bíblicos, lo que significa ese pasaje, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Quiero que por favor alguien me busque Hechos 13, versículos 32 y 33, porque ahí explica lo que significa esto. Y como le dije hace un rato, si tan solo eso usted se lleva el día de hoy, para mí es bastante que pueda entender. ¿Por qué? Escucha lo que le voy a decir, porque estos pasajes lo que nos indican es cuando Cristo dejó de ser el unigénito, ¿me oyó? Y se convirtió en el primogénito, el primero entre muchos. ¿Y por qué tiene que ver todo con el propósito eterno? Porque en su propósito eterno, que, by the way, es, déjeme decir, lo que gobierna a Dios. Lo que gobierna a Dios es su propósito eterno. Para Dios no hay nada más importante que su propósito eterno. ¿Y con qué tiene que ver? Con darse a conocer. ¿A través de quién? De su Hijo. El asunto es que hoy en día, ¿quién es su Hijo? Y eso es lo que quiero que veamos. ¿Alguien lo encontró el pasaje Hechos 13, 32 y 33, pero que lo pueda leer pausadamente para que prestemos atención a lo que dice ahí? Pero no todos, hermanos, de uno por uno. Amén. Adelante. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. A ver, deténgase un momento. Dice el apóstol Pablo, y nosotros también os anunciamos El evangelio de aquella promesa. hecha a nuestros padres. Note bien, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es el evangelio
¿Por qué? Del evangelio de aquella promesa, también le quiero notificar, al primero que se le predicó el evangelio fue al patriarca Abraham. Si está tomando nota, antes de que siga leyendo mi hermana, está en Gálatas capítulo 3 y versículo 8. Ahí habla cómo es que al primero que se le predicó el evangelio fue al patriarca Abraham. Puedes seguir leyendo, por favor, hermana. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Note bien, la cual ha cumplido, ¿a quién? A los hijos de ellos. Y dice el apóstol Pablo, a nosotros. Nosotros somos los hijos de los patriarcas. ¿Y qué dice después? Ahí está el contenido de lo que significa mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Resucitando a Jesús. Note bien. Como está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Está explicando lo que significa mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Significa la resurrección de Cristo de entre los muertos. Me detengo un momento. ¿Me está entendiendo todos, hermanos? ¿A qué se refiere cuando dice mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, ahí hago un paréntesis. Ahí es cuando Cristo deja de ser el unigénito, o sea, el hijo único, y se convierte en él, en el primero entre muchos. Le dejo las citas. Cuando la escritura dice que era el unigénito, San Juan 1:18. Si alguien más, pero todavía no termina la hermana, lo encuentra San Juan 1:18 y no lo lee, por favor, sería muy bueno. San Juan, capítulo 1 y el versículo 18. Adelante, hermana, léalo. Ahí va el micrófono para que se escuche en la grabación también. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y le ha dado a conocer. Note bien, dice el texto, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí habla de Cristo, el Cristo encarnado, como el Hijo único o unigénito. Pero ¿qué pasa en la resurrección? En la resurrección, ahora Él se convierte en el primogénito, el primero de muchos. Alguien me busca, por favor, Romanos 8 y versículo 29, por favor, porque ahí nos explica acerca del Hijo primogénito. ¿Sí? Adelante. Ahí va el micrófono. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Note bien, el pasaje anterior, pasaje muy conocido, el 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero el contexto dice la realidad de lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Dice, esto es a los que conforme a su propósito eterno han sido llamados. Y en el 29 que acaba de leer la hermana dice, y a los que antes conoció, también los predestinó. Pero ¿para qué los predestinó? Está hablando de ustedes y de mí. Para que fuésemos hechos conformes o tomemos la forma de su Hijo, para que Él sea, ¿ahora qué? El primogénito entre muchos hermanos. Entonces, note bien, ¿cuándo dejó de ser el unigénito y se convirtió en el primogénito? Según el pasaje que había leído nuestra hermana hace un rato, en la resurrección. En la resurrección
dejó de ser el hijo único y se convirtió en el primero entre muchos. Por eso es que Cristo es tu hermano y es mi hermano mayor. Nosotros somos hijos en el Hijo. Por eso es que nosotros somos hijos, precisamente porque Él es el primogénito entre muchos hermanos, y eso comenzó en la resurrección. Y déjeme explicarle un poquito más de esto. La vida, la Zoe de Dios, estaba en Él desde que fue engendrado en el vientre de la Virgen María. De tal manera que todo su desarrollo en el vientre de su madre y luego de su nacimiento, todo su crecimiento y desarrollo también fue parte de su perfeccionamiento. A ver, diga la palabra perfeccionamiento. Porque es lo que vamos a seguir leyendo ahorita en el pasaje. Por eso es importante que entendamos. Él tenía esa vida. Él fue engendrado a través de esa vida. Es importante entender que dentro de él estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. La vida de Dios, la vida divina estaba dentro de él. Pero él crece, llega a la etapa que comienza su ministerio terrenal, pero no podía liberar esa vida. Esa vida no la podía impartir a todos los que estaban allá en aquel tiempo. Tenía el poder y la habilidad para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios, pero no para que esa vida saliera de él y entrara en los demás. ¿Entendemos esto, mis amados hermanos y hermanas? Pero cuando Él resucita de entre los muertos, Él se convierte en un espíritu vivificante, un espíritu que da o imparte vida. Si está tomando nota y alguien me busca, 1 Corintios 15:45, ahí vemos la diferencia entre el primer Adán, que fue el que vivió en el huerto, y el postrer Adán, que es Cristo. Y literalmente lo dice así. ¿Cuál era la diferencia del primer Adán y del postrer Adán? Si alguien lo encuentra, lo lee en voz alta, por favor. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, el primer Adán fue hecho alma o ser viviente, que es lo mismo. Pero el postrer Adán, que es Cristo, fue hecho ¿qué? Espíritu vivificante. Por eso es importante el poder, en otra ocasión, si Dios nos permite, estudiar los elementos del nuevo pacto, que son la crucifixión, la resurrección, la ascensión y la impartición a los 40 días de que fue crucificado, a los 50 días que fue crucificado, la impartición como un espíritu que da vida, que es lo que está leyendo la hermana. Entonces, cuando Él resucita, eso es bien importante, resucita 100% hombre, 100% Dios. Por eso es que ahora se revela lo que era un misterio, porque ahora Él, cuando resucita de entre los muertos, se convierte en un espíritu que puede impartirse, puede meterse dentro de todos los que creen en Él. Pero al mismo tiempo tiene un cuerpo humano también. Ese es el misterio de la piedad. Y entonces hay gente que se confunde, pero entonces, ¿cómo es esto? Sí, porque Él tiene la capacidad de poder al mismo tiempo estar cumpliendo con su ministerio celestial, que es el de sumo sacerdote en este tiempo, allá en el verdadero tabernáculo, pero tiene la capacidad, como Dios que resucitó como un espíritu que da vida, de meterse dentro de ti y de mí. Y esa es la diferencia del antiguo pacto y del nuevo. En el antiguo era un Dios ambiental. Y esto tenemos que irlo aprendiendo.
Porque cuando todavía no entendemos, pensamos que Dios anda en una nebulosa por aquí. La presencia de Dios. No, ya no opera así. Más de 2000 años que dejó de operar así. Ahora Él vive dentro de nosotros. Esa es una de tantas diferencias que cuando nosotros lo vamos entendiendo, de eso se trata el Evangelio. Siempre de eso se trató. Desde el principio, cuando nosotros vemos en Génesis, todo tenía que ver con una dieta, con qué iban a comer. Los puso en el huerto y había muchos árboles, y de todos los árboles podían comer. De hecho, la intención de Dios era que comieran del árbol de la vida, para que Él se hubiera metido dentro de Adán y de su mujer. Pero estos comieron del árbol del que se les dijo el primer mandamiento, porque es un mandamiento. Si usted lee Génesis 2, 16 y 17, dice que mandó Dios al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer, porque el día que comas de él, morirás. Y todavía Adán vivió 930 años. Entonces, ¿qué fue lo que se murió? Su espíritu. Por eso es que cuando Él resucita de entre los muertos, se convierte en un espíritu que da vida, y ahora Él se puede meter dentro de todo el que cree en Él y le recibe. Y es importante entender que parte de ahora la función sumo sacerdotal sigue siendo muy importante, porque ahora Él, su ministerio terrenal ya lo llevó a cabo hasta la cruz, pero ahora está llevando a cabo un ministerio actual. ¿Cuál es el ministerio actual que está llevando a cabo Cristo Jesús? El de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es algo tan importante que entendamos, porque me he encontrado en muchos países, en muchos lugares, que hay gente que todavía pasa por circunstancias difíciles y vienen y con el pastor: pastor, Dios se ha olvidado de mí. Porque no han entendido, porque no han conocido y no han entendido que su función es estar intercediendo 24/7 por tu vida. Siempre y cuando estés integrado al cuerpo. Porque es como opera Dios. Su hijo ahora somos nosotros, su hijo corporativo. Para que fuésemos hechos, lo acaban de leer en Romanos 8:29, conformes a la imagen de su hijo. ¿Qué quiere decir? En lo individual va siendo formado en tu alma Cristo día tras día. ¿Y con qué tiene que ver más que sea formado Cristo? ¿Qué estamos comiendo? ¿Estamos comiendo Cristo? ¿O estamos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque hay mucha gente en la iglesia que come religión. Y ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se hace la gente juzgona, se hace la gente legalista. Pero cuando tú estás comiendo Cristo, para empezar, si eras una persona desamorada, vas a enamorarte. Porque la meta, y espero por lo menos concluir con un poquito de la justicia, el fundamento es el amor. Meditaba hace 3 semanas atrás y platicaba con el apóstol Gustavo. Le decía: ¿acaso hay algo más arriba que el amor? Lloró y nos abrazamos cuando le dije eso. No hay nada más. Pero no el amor romántico, ese del que nomás se acuerda la gente de la iglesia el 14 de febrero para hacer una cena con los matrimonios, ese amor romántico. No. Estamos hablando del amor que habla 1 Corintios capítulo 13, 15 expresiones de Cristo como amor. La primera de ellos dice: he sufrido. Pácatelas para empezar. Entonces, cuando no estás dispuesto a sufrirlo, entonces ese no es el amor de Dios, sigue siendo un amor romántico. Pero esos son otros 20 pesos.
Entonces, qué importante es lo que estábamos hablando. Ahora Él se puede impartir como un espíritu que da vida. Se mete en nosotros. Y ahí es donde empieza la formación de Cristo en nosotros. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es el Cristo encarnado, el que fue a la cruz. Y es importante mencionarlo y decirlo, porque hay gente que hasta el día de hoy, cantidad de pastores que no saben quién es el varón perfecto. Es el Cristo encarnado. Aunque no me regalen amenes. Yo puedo oír el eco del Espíritu Santo. Entonces, de los versículos 7 hasta el versículo 9, le dije hace un rato, el perfeccionamiento, y hasta lo mencionó. Del versículo 7 al 9, estos pasajes de Hebreos 5 habla del perfeccionamiento de Cristo. ¿Dónde fue perfeccionado? En su cuerpo humano, en su humanidad. Dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9, y habiendo sido ¿qué? Dígalo fuerte, perfeccionado. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Déjeme decirle, Él no podía haber llegado a ser autor de eterna salvación si no hubiera sido perfeccionado, tratado en su cuerpo físico, en su carne. ¿Dónde comenzó esto? Entonces, no, los 3 años. No, desde que estaba en el vientre de mamá. Desde ahí comenzó su perfeccionamiento. Porque desde ahí comienza su vida en la carne, como lo dice la Escritura. Desde el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, en su humanidad, para que podamos entender. Y entonces una vez que fue perfeccionado y llegó a ser autor de eterna salvación, fue a la cruz y lo consumó todo. Consumado es, tetelestai. Pero hasta ahí no podía liberar esa vida. ¿Qué tenía que pasar? Tenía que resucitar de entre los muertos para que esa vida pudiera ser impartida y se convirtiera en lo que también una hermana leyó, espíritu vivificante o vivificador, que es lo mismo. Ahora, aquí vamos a entrar, versículo 10. Ahí es la transición completa. Había hablado los primeros 5 versículos del sumo sacerdocio terrenal, del orden de Aarón, de la ley, del antiguo pacto. Ahora va a hablar del sumo sacerdocio de Cristo, que es espiritual, celestial y eterno. De un orden que no es terrenal como el de Aarón, sino superior y eterno como lo es el de Melquisedec. Y dice el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien. Versículo 11. Le quiero también aclarar algo. Cuando usted lea su Biblia, no mire lo que dicen los titulitos. Eso no es parte de la Escritura. Porque en las Biblias ahí le ponen advertencias contra la apostasía. No tiene nada que ver. Yo no sé a quién rayos se le ocurrió ponerle eso. Por no entender. Estaba peor. El que estaba transcribiendo a este lenguaje estaba peor que los hermanos hebreos. Porque no tiene nada que ver con lo que viene a hablar enseguida y ahorita se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo. Sigue hablando de lo mismo. En el versículo 10 dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden. Ahora, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho ¿qué? Déjeme irle aclarando. Está transicionando de lo físico, temporal y terrenal a lo espiritual, celestial y eterno. Amén. Entonces, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar.
¿Acerca de qué? ¿De qué acabábamos de leer el versículo 10? Del orden de Melquisedec, del sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. Pero no está hablando ya del oído natural, ya transicionó a lo espiritual. Y aquí me tengo que llevar otros minutitos a explicar brevemente. La vida natural tiene una conciencia. La conciencia es lo que nos hace relacionar con el medio ambiente. Y lo más importante de la conciencia son los 5 sentidos. En el plano natural, la conciencia humana tiene los 5 sentidos naturales. Y eso es lo que hace que el ser humano se desarrolle con el medio ambiente en donde está viviendo. Por eso es que no sé cuántas mamás hay aquí. A ver, levante la mano las mamás que hay acá. Siempre los médicos, cuando nace un bebé, le dice, por favor póngale una lamparita que no esté el bebé a oscuras cuando se lo lleva para la casa. ¿Cuál es la razón? Porque cuando el bebé sale del vientre cambia de un ecosistema a otro. Adentro, déjeme decirle, él está consumiendo 24/7. Por eso es que cuando nace, lo primero que busca son los senos de la mamá. ¿Por qué? Porque cambió de ambiente y ahora ya no se está nutriendo 24/7. Sale y ahora es otro ambiente. Y la que queda bien dañadita es la mamá. ¿Saben de lo que estamos hablando, verdad? Se les cae el pelo, se les quiebran las uñas, se les deterioran los dientes. Pues claro, porque la gorda o el gordo que traían en la panza les extrajo todos los nutrientes. Pero la razón que le digo esto es porque se va a desarrollar con un nuevo ecosistema, un nuevo ambiente, un nuevo medio ambiente. Y ahora nace, los sentidos todavía no están funcional al 100. ¿Por qué? Porque adentro del vientre no los necesita. No necesita oler, no necesita gustar, no necesita escuchar, no necesita ver. Pero cuando ya nace, ahora empieza la conciencia a funcionar. Y esa conciencia tiene sus 5 sentidos. Bueno, espiritualmente es exactamente lo mismo. Cuando un ser humano nace de nuevo, nace en el espíritu, tiene una nueva conciencia, que es la conciencia de su espíritu. Y esa conciencia también tiene 5 sentidos espirituales. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Ver el reino. No está hablando naturalmente, está hablando del sentido espiritual con el cual tú puedes llegar a ver lo espiritual como lo es el reino. En este pasaje igual, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? No está hablando del oído natural, ahora está hablando del oído espiritual. Fíjese lo que sigue diciendo, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, no está hablando maestros de la palabra, ni tampoco de la escuela dominical para los niños, no. Está hablando maestros de esta realidad, de enseñarle a otros acerca de esta realidad, porque ellos todavía estaban con el rollo de la ley de Moisés. Entonces, debiendo ser ya maestros, les dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Está claro que todos estos ya nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque para participar del alimento espiritual que es Cristo en forma de leche, necesita el ser humano haber nacido de nuevo. Y no lo digo yo, y no nomás lo dice Pablo. Si usted ve, si alguien me busca, 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, ahí lo dice bien claritamente. Por favor, 1 de Pedro 2:2, y ahorita regresamos a donde estamos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, Pastor Jorge, me dices, por favor, hasta aquí yo le paro. Yo no tengo prisa, o sea, usted nomás me dice. 4 de la tarde, más o menos.
no me tiente. No, pero le digo que creo que es importante. Yo no tengo problemas con la cuestión de que me dicen hasta aquí llegamos y todo. Pero para más o menos tener idea de dónde ir aterrizando y ya. Miren, hermanos. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual. Déjeme decirle, lamentablemente todos los que estamos aquí y muchos otros, cuando venimos al Evangelio recibimos leche espiritual adulterada. Pues que no había crecimiento. No hay cambio, no hay transformación. El Evangelio consiste en que Cristo viva dentro del ser humano. Eso es lo más glorioso del Evangelio. Pero cuando no hay un nuevo nacimiento, déjeme decirle, no puede haber transformación. Pero cuando hay un nuevo nacimiento, lo primero que la nueva criatura necesita es ¿qué? Comer. Es Cristo en forma de leche. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿qué? Pero fíjense lo que dice, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Crecer para salvación es lo mismo que Cristo siga siendo formado en tu alma, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, creo que esto también es muy importante, porque siempre nos hablaron de la salvación y que la salvación y que la salvación. Oímos mucho el término salvación, pero no sabíamos ni qué, como dicen, ni qué rollo con la salvación. Bueno, le explico brevemente. La salvación tiene dos aspectos principales. El aspecto objetivo, lo que se llevó a cabo allá en la cruz, con la muerte del Hijo, y eso tiene que ver con la reconciliación, tiene que ver con la redención y tiene que ver con la justificación. Reconciliación, redención y justificación. Eso pasó allá en la cruz. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Roma y hay mucho más. Me busca por favor a alguien Romanos 5 y versículo 10 para explicar la otra parte del otro aspecto de la salvación. Si alguien lo encuentra, levante la mano antes de leerlo para que mi hermano del micrófono no se me quede ahí, porque si me lo dejan ahí con el micrófono ahí. Préstele atención, hermano, porque aquí va a hablar del mucho más, son los aspectos subjetivos o lo que se lleva a cabo en nuestro interior. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Note bien, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es parte de la salvación objetiva, lo que pasó en la cruz. Mucho más, siendo reconciliados, ¿seremos qué? Salvos. Pero ahora dice, ¿por qué? Ahora habla del aspecto subjetivo o interior de la salvación. ¿Con qué empieza el aspecto subjetivo o interior de la salvación? Con la regeneración o nuevo nacimiento. La santificación. Santificación quiere decir para uso exclusivo de Dios. ¿Qué más? Salvación, crecimiento para salvación o que Cristo sea formado en el alma. Y número 4, eso tiene que ver con la transformación. No puede ser que haya personas que han venido al Evangelio y todavía siguen robando, que vengan al Evangelio y tienen otra mujer aparte de su esposa y la familia lo acepte como normal. No, déjeme decirle, esa persona no ha nacido de nuevo. ¡Qué silencio! Lo bueno es que yo como no los conozco.
¿Y qué más? La conformación de forma corporativa de la iglesia a la imagen del Hijo tiene que ver también con la salvación subjetiva o interior. ¿Se da cuenta entonces? Usted se puede encontrar cristianos evangélicos que son salvos, pero nada más de forma objetiva. Fueron reconciliados, fueron redimidos y fueron justificados, pero no hay un cambio porque no hay vida. Les es indiferente. Por eso es que, pues en el tiempo que nosotros tenemos acá hemos visto de todo. O sea, iglesias en donde desde el primer tiempo que yo venía para acá y fui a predicar a otros estados y me encontraba con que en el edificio había sala de fumadores. Y estaba el pastor con los diáconos fumando, ahí, echando humo. Y ellos defendían a capa y espada que la salvación no se perdía. Está bien. Porque el nivel que ellos habían alcanzado era ¿cuál? La salvación objetiva, lo que pasó en la cruz. Pero no hay ¿qué? Una transformación. Y cuando no somos transformados, cuando no participamos de la vida, nos perdemos de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Están acá todavía, hermanos? Dijo un hermano, me dijo una vez, no hace mucho, pues que es mucho lo que nos está dando. No se preocupe, le dije, hermano, su mente tiene tantos gigas de capacidad, pero su espíritu es ilimitado. Ahí no tiene límites y todo le va a quedar grabado en el disco duro del espíritu. Por eso es que me atrevo a hablar todo esto. Ahora, seguimos en el versículo 12 de Hebreos 5. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, versículo 13. Y ahí es donde apenas vamos a alcanzar con una mano lo que tiene que ver con la palabra de justicia. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. Entonces, no es malo ser niño. Malo es que nos quedemos las mujeres como la Chilindrina, o como Kiko, o como Chabelo, ya 30 años en el evangelio y todavía quieren andar con su paleta y con su globo. O sea, ya no es normal. O sea, hay una etapa de infancia, de niños. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, les di a beber leche y no vianda o alimento sólido, porque no eran capaces, ni son capaces todavía, porque hay entre ustedes pleitos, celos, contiendas, que porque pasó a dirigir la hermana y de pronto a la hermana nueva y la hermana que ya tenía desde varios años en la iglesia, ¿y por qué la pasan a ella? Si yo canto mejor. ¿Qué es eso? Infancia. Y esto también tenemos que trabajarlo con la pastoral, porque también uno tiene que... ¿Cómo son los niños? Usted sabe, no hay mucha diferencia entre los niños en el plano natural y espiritual. Fíjese qué tremendo es esto. Los niños en el plano natural, vienen los niños y a veces a la iglesia traen sus juguetitos, ¿verdad? El niño trae sus dinosaurios y el otro niño trae sus carritos. Entonces va el que trae los carritos y va, todavía ni habla bien, pero va y le arrebata el dinosaurio al otro niño. Y el niño le da con el carrito en la cabeza. Y se empiezan a pelear. Fíjese qué tremendo es esto. Y las mamás también se enojan entre ellas. Que tu niño está más grande, es un abusivo. Son niños.
Está peor la mamá. No, tú debes de tener cuidado, porque eres una mujer descuidada. Y se empiezan a pelear. Y miren, hermanos, se termina la reunión y los niños ya se están abrazando otra vez. Y las mamás salen peleadas de la reunión. Pero eso no pasa acá, y yo sé. ¿Entiende lo que estamos hablando? Pero antiguamente nosotros tenemos una escuela de ministerio que acabamos de estar en México teniendo la clase de lo que es el otoño. Y antes había un test que teníamos en la escuela para medir la madurez de todos. Y era voluntario para que cada quien lo llenara. No, pues me quedé sorprendido. Ya mejor lo quité porque llenaban todos la aplicación de madurez espiritual y todos eran pater, el nivel más alto de madurez. Todos eran pater. Pues mejor la quité. Porque ese es el problema. Fíjese qué pasa con un niño. Tiene 10, 11 años y ya quiere como que si tuviera 20, 25. Pero deje que cumpla 50 y quiere tener otra vez 15. ¿Saben los que ya llegaron al quinto piso? Bueno, cuando llegue al sexto está peor todavía. Por eso hay que cuidarse. Sí, yo veo que los jóvenes son muy valientes. Salen así como amaneció hoy con camisetita. Y luego en la noche ahí están, mami, mami, con los amigos bien valientes, ¿verdad? Échame vaporuma. Saben de lo que estamos hablando. Así son, y espiritualmente lo mismo también. El niño espiritual cree que sabe todo. Cree que sabe todo. Quiere corregir a todos y no quiere que nadie le corrija. Entonces, note bien, todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice, en la palabra de justicia. ¿Por qué es qué? Niño. Entonces, ¿con qué tiene que ver la justicia? Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿De cuáles sentidos estamos hablando? En el discernimiento ¿de qué? Del bien y del mal. ¿Con qué tiene que ver todo esto? ¿Con qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Hoy en día hay iglesias que la gente está en las emociones y todo lo que quiere llenar son sus emociones. Que se cayó la hermana fulana y que se quebrantó el otro hermano. Está a flor de piel el emocionalismo. ¿Y qué transformación ha habido en la vida de la gente? No, ninguna, pero estuvo tan bonita la reunión. O sea, a la gente no le importa cambiar. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6 y versículo 1. Dice el autor, por tanto, dejando, fíjese lo que dice, mañana lunes, el próximo mes, dejando el próximo año. ¿Cómo dice? ¿Dejando qué? Ya. ¿Cuándo es ya? Ahora mismo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante. ¿A dónde? A la telios, a la madurez, a la perfección. No echando otra vez, y vuelve a hablar de todos los rudimentos, por si alguien tenía la duda. ¿Cuáles son los rudimentos que decía el versículo 12? Ahí los habla en el versículo 1 y en el versículo 2. La doctrina de Cristo, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos o lavamientos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Todo eso es rudimentos. Pero dice, ya dejen esos rudimentos y vayan adelante. ¿A dónde? A la madurez.
¿Qué está esperando Dios de cada uno de nosotros? Que maduremos. ¿Por qué? Porque es la única manera en que allá donde tú trabajas, con tu familia que no conoce a Dios, con tus vecinos, los jóvenes que van a la escuela, es que vas a aportar y hacer la expresión de Dios. Y aunque no le hables a nadie, la gente con ver tu manera de vivir van a decir, algo tiene usted. Me gustaría platicar con usted. Le va a decir la gente. ¿Por qué? Porque es la vida que empieza a ser expresada. Ese es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Es lo que Dios se propuso antes de crear todo, de darse a conocer a través de su Hijo. Y ahora tú y yo somos su Hijo, del cual Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. A eso es a lo que nos quiere llevar. A que nosotros podamos ser esa expresión. Existe en la Escritura un lenguaje para la niñez espiritual y otro lenguaje reservado para los maduros. Los que participan del Evangelio de la leche es cuando se hace mención o referencia al Evangelio de la salvación. Entonces, ¿cuál es el Evangelio de la salvación? El de la lechita. ¿Y cuál es el Evangelio de la justicia? El del alimento sólido. Pero es muy sencillo. Déjeme decirle, hoy estoy percibiendo que aquí hay personas que todavía están apenas empezando, pero hay algunos que ya están empezando una transición de lo que es el Evangelio de la salvación al Evangelio de la justicia. Pero déjeme decirle, esto no se da de una forma forzada, esto es algo orgánico. Orgánico es como si en el plano físico hablamos natural, en el plano espiritual es orgánico. ¿Por qué? Imagínese, no sé si aquí alguien tenga bebés que tengan menos de un año, si aquí en la iglesia hay algún bebé que todavía no cumple un año, pero ya tienen hijos que son un poquito más grandecitos. Cuando un bebé todavía no tiene dientes, usted puede hacer en la parrilla o ir a un restaurante y pedir un steak de esos de 2 pulgadas. Y bueno, a los argentinos les gusta la carne cruda, porque casi la mayoría, yo no sé por qué. Al mexicano no es tanto, el mexicano es más, le gusta bien cocida, y si es chicharrón, mejor. Pero el asunto es no importa el término, pero escuche esto, usted le da a un bebé de 8 meses, de 7 meses, un steak, y él lo único que va a hacer lo va a dejar lleno de babas por todos lados. Y lo va a agarrar y le va a hacer. Es todo lo que le va a hacer. No tiene capacidad, porque para empezar no tiene dientes y todavía no desarrolla las enzimas y proteínas para digerir esa carne. No está capaz. Y es lo mismo en el plano espiritual. La gente que todavía no ha llegado a madurar, no se le puede dar alimento sólido porque no lo va a digerir, no le va a aprovechar, y de lo que se trata es de que usted pueda ser nutrido. Y eso es lo que debemos de cuidar, la dieta que se le está impartiendo a toda la gente en la iglesia. Y yo tengo una inquietud muy grande y quiero dejar la semilla de una vez. Este es un tiempo bien relevante para que empecemos a pensar bien en los niños. Porque, déjeme decirle, yo he venido viendo, tenemos más de 20 años acá, y he venido viendo cómo es que año tras año, especialmente en las iglesias americanas, la iglesia llega a un momento en que se cierra. ¿Por qué? Porque los jóvenes llegan a la adolescencia y le dicen a los padres que ya no van a ir a la iglesia. Y esa es la cultura anglosajona, pues está bien. Pero nosotros, déjeme decirle, y ya no por cultura hispana, sino por la cultura del reino, deberíamos de cuidar eso. Deberíamos de cuidar, porque aquí hay tanta influencia de las redes sociales, de los juegos electrónicos, que los niños y los adolescentes están expuestos al mundo como la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ni la menor idea.
Lo que yo veo es que llega un momento en que los niños, si no fueron fundamentados, porque a veces nosotros pensamos, es que los niños no entienden. Déjeme decirle, los niños en su estado natural tienen más entendimiento que nosotros espiritualmente en la etapa de niños. Y pensamos que ellos no entienden. ¿Cómo no? Ellos entienden más que nosotros, hermano. Pero quiero dejar esa semilla, que este es un tiempo en el que debemos de preocuparnos por la infancia. Y cuando estoy diciendo esto hace falta gente que tenga pasión, no nada más mujeres, porque a veces decimos, no, las hermanas que se encarguen de los niños. ¿Por qué? Porque es lo mismo en el hogar. Si nosotros vemos la Escritura, en la Escritura, quien se encargaba de la instrucción de los hijos no era la mamá, son los papás. Pero pues mala cultura nuestra del país de donde venimos y el machismo que tenían nuestros abuelos y nuestros padres, que para orar, no, papi, voy a presentar examen, horas por mí, vaya y dígale a su mamá, porque yo estoy ocupado porque va a jugar la selección. Pero vuelvo a repetir, esto no pasa aquí, esto pasa allá en otros países. Que acabo de regresar de México el lunes pasado, hermano. ¿Me está siguiendo? Amén. Bueno, déjeme decirle que exactamente acabo de terminar la introducción del mensaje. Como dice la Escritura, como digo, lo que temía me aconteció. Y esto que estamos hablando es muy importante. La verdad es que el Evangelio de Salvación llegó para liberar y salvar a las personas, pero no está el Evangelio de gobierno. El Evangelio de la justicia es un Evangelio de gobierno. ¿Por qué? Y como tengo que aterrizar, tengo que ir diciéndole esto. Porque para transicionar de la leche al alimento sólido tenemos que ir madurando. Y para esto tengo que empezar a entender que cuando transiciono al Evangelio de la justicia, tengo que empezar a gobernar mi propia vida. Tengo que empezar a gobernar mi matrimonio. Y aquí es donde se congelan algunos, porque no les gusta que les digan. El Evangelio de la justicia trae corrección a nuestras vidas. Si la mujer en la casa viene de una familia matriarcal, porque en las culturas hispanas esto es muy común, hay abuelas que eran bien mandonas y el abuelo agachado, pero hay también otras, todo lo contrario, el abuelo a palos trataba a la abuela, y venimos arrastrando de todo. Bueno, el Evangelio de la justicia trae el orden de Dios. Gobernar mi propia vida y empezar a gobernar mi matrimonio. Gobernar, quiero decirle, no es mandar. Mucha gente piensa que gobernar es mandar. No. Quiero que lo entienda en lo más profundo de su corazón. Gobernar es suplir todas las necesidades de lo gobernado. Imagínate. Si yo quiero ser mandamás de mi esposa, pero todavía la traigo con las mismas chanclitas que traía desde que vino de México. Entonces, ¿cómo? Se les da risa, pero qué bueno, de eso se trata. ¿Cómo estoy gobernando si no estoy supliendo las necesidades más básicas que tiene mi esposa? Oye, y así hay, me he encontrado, he tenido en las visitas que hacemos a las iglesias locales, he tenido que hablar con hermanos, porque hermanas que me dicen, apóstol, es que no me quiere dar ni para pintarme el pelo y mire cómo traigo todo lleno de canas y... Bueno, que tenga oídos para oír, que oiga. Porque gobernar es suplir necesidades, hermano. ¿Oyó? ¿Oyó? Dicen que así que nos gobiernen, dice. Claro, es que como no sabemos qué es la justicia. Lo mismo en la iglesia. En la iglesia venimos de contextos en donde la gente no se le puede llamar la atención porque se van heridos, son niños. Y algunos ni han nacido de nuevo, actúan humanamente y se enojan porque se les llama la atención. Es como el niño agarra su pelota, ya no juego, ya me voy. Me voy a otra cancha, se van a otra iglesia.
No, hay que aprender a gobernar y a ser gobernados. Individualmente, matrimonialmente, en la familia, con los hijos. Parece que se han invertido los papeles. Parece que los patos le tiran a las escopetas hoy en día. Los hijos hacen lo que les da la gana. Y los papás, nomás de adorno. No, si está bajo el techo de la casa, no tengo el tiempo ya. Mi hijo mayor acaba de cumplir en este año 20 años de casado. El pastor lo conoce. Y él tenía ya más de año y medio de casado y todavía le di su última paliza. Ya casado. Se me entrincó, se puso loco con su mamá y con su esposa. De repente se le metió que ya se iba a separar y que no sé qué. Y su mamá, mijito, no, y le levantó, y eso nunca lo había hecho con su mamá, le levantó la voz. Mijito, entiende por las buenas, mijito, te quiero, te amo mucho, pero ¿vas a entender por las buenas o por las mejores? No quiso entender por las buenas, me quité el cinto, hermano. No duró ni 5 minutos después de que le di una paliza y me abrazó y empezó a llorar. Perdóname, Dari. No, a mí no me pida perdón. Vaya, pídale perdón a su mamá y a su esposa, que fue a las que ofendió. Y desde ahí, déjeme decirle, hermano, ahora sí, santo remedio. Nunca más ha vuelto a tener problemas de esa naturaleza. Que se trata de traer gobierno. Ese es el evangelio de justicia. En la personal, individual, matrimonial, familiar, en la iglesia. Dejar ser gobernado. Si le llaman la atención, es porque necesita que se le llame la atención. Pero también, cuando llegamos a ese nivel, escuche esto, usted va a poder gobernar en las diferentes esferas de allá de fuera de la sociedad. Eso tiene que ver con el evangelio de la justicia. Y pues se lo voy a tener que deber, porque nada más la pura introducción pude hablar el día de hoy. Pero quiero pedirle un favor. Cierre sus ojos un momento, quiero orar por usted. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que me has dado de predicar, Señor, tu palabra en esta casa. Gracias, Señor, por los pastores que has puesto en esta casa. Gracias por todo su equipo, Señor, de colaboradores y servidores. Gracias por la obra que tu Espíritu está haciendo, formando a tu Hijo en el alma de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que esta palabra que ha sido depositada pueda germinar y pueda echar raíz. Y que a su tiempo pueda crecer y dar el fruto por la cual tú la enviaste a esta casa. Te doy muchas gracias por este privilegio que me das de seguir predicando, Señor, tu evangelio. Gracias por los pastores de esta casa, por todos los que son parte de ella, y pedimos que sigas haciendo tu obra, Señor, en nosotros y a través de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos muchas gracias. Amén. Gracia y paz, mis amados hermanos y hermanas. Gracias, pastor. Hermoso.